Bendiciones a todos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. En esta oportunidad pues vamos a abordar el aspecto relacionado a la fase ejecutiva laboral. Obviamente la ejecución en cualquier tipo de proceso, si el laboral pues no escapa de ello, deviene del incumplimiento voluntario, digamos, de la parte que fue vencida u obligada en algún auto o sentencia, y por ende pues se prevé o se debe prever por los cuerpos normativos la forma de compeler u obligar a la persona al cumplimiento de lo juzgado. La ejecución pues obviamente es una exigencia del ordenamiento jurídico, puesto que no tendría ningún sentido el poder arribar a decisiones que diriman una controversia si no hay tampoco institutos jurídicos que prevean la posibilidad de compeler a la parte vencida en el juicio al cumplimiento de esa obligación. Por ende, entonces, aparte de que la ejecución es una exigencia del ordenamiento jurídico, es una garantía, ¿verdad?, del funcionamiento del Estado de Derecho. Yo siempre he afirmado de que si queremos saber si vivimos en un Estado de Derecho real, pues lo que debemos hacer es acudir a ver las ejecuciones de las sentencias en cualquier tipo de materia, porque estas son las que afianzan el Estado de Derecho, porque al final de cuentas el Estado de Derecho lo que hace es imponer el ordenamiento jurídico, pero si ese ordenamiento jurídico no se impone o se impone a medias, pues obviamente el Estado de Derecho sería una mera apariencia, ¿verdad? Porque básicamente esa parte constitucional que obliga a la ejecución de las sentencias pues es la que sería el parámetro, digamos, para medir si el Estado de Derecho está funcionando o no. Por ende, si en X materia pues hay un alto grado de incumplimiento de sentencias, el Estado de Guatemala debería revisar ese instituto jurídico, ¿verdad?, en la materia correspondiente y tomar las medidas pertinentes a efecto de que el cumplimiento pues pueda estar garantizado para la población. Por otro lado, pues la ejecución es una función meramente jurisdiccional. Es cierto, las partes pueden, digamos, voluntariamente cumplir con la orden judicial e informar, digamos, al juez, pero las medidas que deben tomarse ante el incumplimiento, pues sí deben ser de carácter jurisdiccional. Obviamente, si hay alguna persona que se arrogue una función ejecutiva sin tener la autoridad suficiente para hacerlo, pues estaría incurriendo en un ilícito penal. Y pues más que todo la ejecución, a mi punto de vista, pues es la manifestación de la tutela judicial efectiva, porque es hasta ahí en donde una persona que vio vulnerado un derecho, el cual le fue reconocido en sentencia, pues es hasta la fase en que el órgano jurisdiccional ejecuta o da por ejecutado, pues que se da por cumplida la intervención jurisdiccional, y por ende ya se consideró tutelado judicialmente a quien demandó, o por lo menos ese debería ser el fin, ¿verdad? Obviamente la ejecución pues está prevista desde el ámbito constitucional, ¿verdad? Acá estoy trasladando la parte atinente del artículo 203 constitucional. Dice: corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar, que sería la fase de conocimiento, y promover la ejecución del Estado. Y pues se prevé también una obligación
de los organismos del Estado a prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Subrayé esta parte promover porque pues esa nos da la idea de que la ejecución de lo juzgado, o mejor dicho, en la ejecución de lo juzgado, los órganos jurisdiccionales pues deben tener amplias facultades, digamos, para establecer que dicha ejecución se lleve a cabo, ¿verdad? Ya vamos a ver lo relacionado a algunos principios que podríamos tomar en consideración como directrices para esta fase tan importante, que creo yo que muchas veces la dejamos de lado, pero a la luz de lo que trataba de ilustrar en la diapositiva anterior, pues debería de ser tal vez la prioritaria, ¿verdad? Porque de nada nos sirve tener sentencias ahí de 5 estrellas y al final de cuentas pues estas no se van a cumplir. Por otro lado, pues traslado acá el artículo 1 constitucional también en su parte conducente, ¿verdad? Dice: es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Aquí estamos pues ante el aspecto de justicia, porque pues obviamente el que acudió al órgano jurisdiccional fue en reclamo de justicia, lo que debió haberse establecido ya en la sentencia, y por ende su ejecución es parte de la aplicación de la justicia que se fue a requerir en su momento. Y la seguridad, que acá pues obviamente debemos entender que también abarca la seguridad jurídica, y acá de lo que estamos hablando es del cumplimiento de la ley entre las partes, ¿verdad? Porque recordemos que la sentencia es una norma individualizada que obliga a las partes, sí, pero es norma para ellos, ¿verdad? Entonces la seguridad jurídica radicaría en que el Estado de Guatemala debe garantizar el debido cumplimiento de lo resuelto. Algunos principios de la ejecución. Tenemos un principio de legalidad, ¿verdad? Porque, como ya indiqué, pues el Estado de Guatemala debe tomar las medidas necesarias para que en cualquier materia pues existan los procedimientos y las facultades que puedan tener los órganos jurisdiccionales para el debido cumplimiento de lo resuelto, ¿sí? Entonces debemos encontrar en las normas alguna regulación que da la competencia al juez para la debida ejecución. Por ejemplo, acá el 386 del Código de Trabajo da las directrices y obviamente las competencias para la ejecución, por ejemplo, de cuando se aceptan las recomendaciones por un tribunal de conciliación en un conflicto colectivo de carácter económico-social. En el 405, en su quinto párrafo, en el 405, pues tenemos la competencia, digamos, bueno, aquí no sería el tribunal de arbitraje, ¿verdad? Sino en el 386 y el 405 establece, digamos, el procedimiento para ejecutar, aunque obviamente el 426 es el que establece quién debe ejecutar en materia colectiva, ¿verdad? Que sería el juez unipersonal. Bueno, de la zona económica dice ese artículo, pero ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Tenemos el quinto párrafo del artículo 417 que da la facultad de ejecución, digamos, a los jueces laborales en materia del contencioso administrativo laboral o en materia de faltas laborales. Y el 426 que de alguna forma es la norma general, digamos, para las ejecuciones individuales, digamos, porque el 386 y 405 da la regulación en materia colectiva de carácter económico-social. Ahora, en caso de auto o sentencia, pues obviamente este principio de legalidad responde al sometimiento que debe tener el juez a su fallo, ¿verdad? Es decir, el juez ya ahí se va a ir como que despojando, digamos, de su facultad de juzgar, porque ya fue juzgado el caso, ¿verdad? Y pues incluso el propio juez debe someterse a ese fallo.
que obviamente para su ejecución pues debe estar firme, por lo que resulta entonces irrevocable, puesto que este fallo pues ya interpretó la ley y adecuó los hechos a la norma, pero digamos ese fallo ya no puede ser revocado por el juez que lo dictó. De hecho, incluso la ley del organismo judicial establece en una disposición que los autos y sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dictó. ¿Sí? Entonces, el juez debe someterse a ese fallo. Y pues la sentencia es la garantía del cumplimiento de la ley, que era básicamente lo que queríamos ilustrar en el preámbulo o en la parte introductoria de este tema. Tenemos algunos otros principios, por ejemplo un principio dispositivo, que digamos, ya vimos que desde el texto constitucional pues hay una facultad de promover lo juzgado. Sin embargo, la normativa ordinaria pues sí establece algunos casos, digamos, en los que sí es alguna actuación rogada, ¿verdad? O sea, este principio dispositivo debería actuar de manera excepcional. Por ejemplo, aquí puse algunas manifestaciones de este principio, ¿verdad? En el 417. Dice, si el infractor, la Inspección General de Trabajo iniciará el proceso de ejecución. O sea, aquí es cuando el infractor no cancela la multa que le fue impuesta en sede administrativa, ¿verdad? Recordemos que hoy por hoy pues las faltas laborales son juzgadas en vía administrativa y por ende en vía administrativa se genera el cobro, y el contencioso administrativo laboral está previsto únicamente para impugnar esas decisiones. Por lo tanto, si el infractor no pagó y no planteó el contencioso, pues entonces la Inspección General pues va a iniciar el proceso de ejecución, ¿verdad? Y pues este artículo remite a la norma del 426. Tenemos por acá, dice, si la resolución de la Inspección General de Trabajo queda firme al concluir el proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social, es decir, el infractor fue sancionado en sede administrativa, se le impuso una multa, acudió al contencioso administrativo laboral y perdió ese juicio también, es decir, el juez de trabajo confirmó la decisión administrativa de imponer la multa. Entonces, en esos casos, la Inspección General de Trabajo presentará también una acción de ejecución, es decir, ahí el juez no debería de actuar oficiosamente, porque lo vamos a ver también más adelante, ¿verdad? Incluso para este tipo de procedimiento ejecutivo pues incluso cabe algún tipo de excepción de prescripción, ¿verdad? Que lo vamos a analizar más adelante, que digamos daría coherencia al por qué esta ejecución en particular está sometida al principio dispositivo. Tenemos obviamente entonces como regla general el impulso procesal de oficio, ¿verdad? Y tenemos una norma general, digamos, en el Código de Trabajo que dice que todas las actuaciones, a excepción de la primera gestión, deben ser impulsadas de oficio por el tribunal. Esa es la regla general del Código de Trabajo. Obviamente, cuando nos encontramos ante normas específicas, pues deberá atenderse a ello conforme al principio de especialidad, ¿verdad? Pero digamos, en términos generales, tenemos en el artículo 426 del Código de Trabajo, el juez de oficio y dentro del plazo de 3 días de notificada la ejecutoria o de aceptada la obligación, practicará la liquidación que corresponda a la que se notificará a las partes. Entonces, ahí tenemos la manifestación del impulso procesal de oficio. Tenemos también otro tipo de principios, por ejemplo, la interpretación finalista del fallo. Van a haber algunos casos, digamos, en los que, aunque en apariencia el derecho fue dirimido, al momento de ejecutar el mismo podrían darse algún otro tipo de circunstancias. No sé, se me ocurre, por ejemplo, un caso en el que lo que se alegó fue la simulación de o mejor dicho, el encubrimiento. A mí no mucho me gusta el término simulación, pero el encubrimiento de una relación de trabajo aparentando que la relación era de otro tipo, por ejemplo, de contratos de servicios profesionales. Y básicamente lo que se dirimió en ese caso
o lo que se estableció en la sentencia es que en efecto lo que acaeció entre las partes fue una relación de naturaleza laboral, ¿verdad? Y por ende las consecuencias jurídicas deben ser establecidas de conformidad con lo que el Código de Trabajo estipula. Sin embargo, van a haber algunos aspectos que pueden escaparse. Por ejemplo, ¿qué pasa con las cuotas del Seguro Social? Hagamos de cuenta de que se emitió el fallo, quedó firme, ya sea porque no se apeló o porque la sala confirmó el fallo. Se emite una liquidación porque el trabajador lo que requirió fue indemnización y prestaciones laborales. Se emite la liquidación, queda firme la liquidación y al momento en que se va a pagar al trabajador o al que se estableció que era trabajador, el patrono dice, mire, yo voy a pagar pero voy a descontar las cuotas del Seguro Social. Porque si era relación de trabajo, entonces él tenía que haber contribuido con las obligaciones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pues que todos sabemos que son obligatorias para patronos y trabajadores cuando se dan los presupuestos legales para la afiliación, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión que tal vez no se previó en la sentencia. Obviamente, por eso puse yo acá en la diapositiva, ¿verdad? Que esto debería minimizarse en la sentencia, pero van a salir algunas cuestiones en algunos casos que probablemente no se vislumbraban al momento de emitirse la sentencia, ¿verdad? Y que por ende, pues en la ejecución el juez, a petición de alguna de las partes, pues va a tener que asumir también alguna decisión. Entonces, bueno, yo no voy a decir tal vez cuál es la consecuencia jurídica de este caso que acabo de plantear, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que de darse alguna situación de este tipo, el juez debe atender a la interpretación finalista del fallo, ¿verdad? O sea, inferir cuáles son las consecuencias del fallo. Que en este caso, bueno, voy a tal vez emitir esta opinión, ¿verdad? Pero, digamos, en ese caso, yo lo que les diría es, mire, usted debe cumplir con todo lo que la liquidación estableció. Número uno, porque tendría que haber hecho uso de la garantía de defensa, digamos, no solo desde que se opuso, digamos, a la demanda, sino que también tendría que haber anunciado eso antes de que quedara en firme la liquidación. Pero más allá de ello, digamos, las normas, los reglamentos del Seguro Social pues le obligan al patrono a que en caso no se hubieran deducido las contribuciones o no se hubieran enterado pues al Seguro Social, pues el patrono queda obligado al pago tanto de la cuota patronal como de la laboral, ¿verdad? Y entonces ahí pues se tendría que quedar zanjada la situación y continuarse con la ejecución, ¿sí? En momentos, por ejemplo, se podría desatender la literalidad del fallo. Y fíjense que aquí es una cuestión bien interesante que surge en la práctica, porque yo por acá puse un ejemplo, ¿verdad? Que es el clásico. Por ejemplo, que se haya consignado mal el nombre. Hagamos de cuenta de que el demandado era de apellido, voy a poner un apellido al azar nada más, no, digamos que fuera Rosales con S y se puso Rosales con Z, por ejemplo. Entonces, el demandado, cuando le van a requerir de pago, lo que le va a ir a decir, no, mire, saber a quién demandaron, saber a quién están ejecutando, porque yo no me llamo Rosales con Z, sino me llamo Rosales con S. Bueno, pero él probablemente fue la persona que llegó a defender la causa, digamos, a oponerse. Probablemente fue el que interpuso recursos, ¿sí? Y pues obviamente él, al ser notificado de la sentencia, por principio de lealtad procesal, incluso debió en su momento plantear el recurso de ampliación o aclaración, ¿verdad? Dependiendo de cómo haya sido emitido el fallo. Y pues en esa virtud, pues el juez igualmente deberá atender, digamos, no solo a la interpretación finalista del fallo, ¿verdad? Sino que al aspecto de justicia, porque si él aduce de que no era parte, por ejemplo en este caso que estoy planteando, pues entonces, ¿por qué estuvo planteando recursos o por qué estuvo
oponiéndose a la demanda si él finalmente no era quien estaba demandado, ¿verdad? Entonces, básicamente, sí, en determinados momentos podría desatenderse a la literalidad del fallo cuando se observen, digamos, que la sentencia pudiera tener algún tipo de incongruencias, digamos, pero que de ninguna manera podrían como que anular las consecuencias del fallo emitido, ¿verdad? También tenemos algún otro, por ejemplo, interpretar el propio fallo cuando en la ejecución se pretenda apartarse en forma irrazonable o arbitraria, ¿verdad? Que yo creo que por acá tengo sí, pues que este va de la mano con la prohibición de ejecuciones fraudulentas o simuladas, porque digamos, y me voy a adelantar la diapositiva, porque pueden darse algunas prohibiciones fraudulentas o simuladas, y por ejemplo yo aquí puse el caso de una reinstalación, ¿verdad? Cuando lo que se trata es evitar el cumplimiento aparente de lo resuelto, ¿sí? Por ejemplo, en las reinstalaciones, que se dan mucho los casos en laboral, ¿verdad? Pues en apariencia se reinstala, se le informa al ejecutor que se reinstaló al trabajador y solo da vuelta al ejecutor y sacan al trabajador otra vez, no le pagan salarios, y pues entonces después el ejecutor ya como ya va con la información de que sí lo reinstalaron, pues entonces muchas veces creo yo que no es muy razonable que los jueces solo con el informe del ejecutor den por cumplida o ejecutoriada la orden de reinstalación, ¿verdad? Sino que deberían de tomar en todo caso medidas para establecer si en efecto no hubo una reinstalación fraudulenta, que podría ser el caso también de que al trabajador hagamos de cuenta que él era, no sé, voy a decir un puesto al azar, tal vez él era un jefe de producción y lo ponen como conserje, no, por poner algo así como que un tanto claro, digamos, para una reinstalación fraudulenta, ¿verdad? Lo están reinstalando pero no en las mismas condiciones que tenía antes del despido, ¿verdad? O una reinstalación simulada, como les digo, que podría solo informarse al ejecutor que sí se le va a reinstalar, pero al final de cuentas materialmente en la realidad no aconteció esta reinstalación. Por ejemplo, yo acá tengo la parte medular, digamos, de esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que dice: no causa agravio la decisión de un órgano jurisdiccional que al verificar el cumplimiento de una orden de reinstalación determina que la misma no se cumplió de conformidad con la ley, por lo que impone las sanciones correspondientes y ordena acatar lo ordenado bajo los apercibimientos respectivos, ¿verdad? Que sería parte entonces de esta cuestión. Por ejemplo, una interpretación del propio fallo, por ejemplo, en esas reinstalaciones es muy frecuente que se omite decir, por ejemplo, que deben pagar salarios y demás prestaciones. A veces solo se dice salarios, ¿verdad?, dejados de percibir. Tal vez la claridad sería decir salarios y demás prestaciones laborales dejadas de percibir. Sin embargo, creo que se ha interpretado mal el aspecto salario. Voy a hacer un paréntesis aquí, ¿verdad? Porque por lo general nosotros le decimos salario a lo que mensualmente se percibe, y prestaciones le decimos aquello que no se recibe normalmente, ¿verdad? Hablando de bono 14, aguinaldo, cuestiones de goce, por ejemplo, vacaciones. Sin embargo, si ustedes analizan los convenios de OIT y el propio artículo 88 del Código de Trabajo, ¿verdad? Salario es la retribución que se recibe por los servicios que se prestan en una relación de trabajo. Es decir, cualquier tipo de retribución que se recibe es salario, sea llamado bonificación, incentivo, sea llamado aguinaldo, sea llamado bono 14,
eso es salario, por lo que al decir salario realmente se está refiriendo a cualquier tipo de remuneración. No habría por qué hacer una diferencia entre salario y prestaciones laborales. Ok, una percepción personal. Pero hagamos de cuenta de que en la resolución solo se puso salarios dejados de percibir. ¿Sí? Entonces el patrono ejecuta la reinstalación. En efecto, vamos a poner el mismo ejemplo, al jefe de producción lo reinstalan como jefe de producción y le dicen, bueno, usted estuvo fuera del puesto 10 meses y usted ganaba 4,000 quetzales al mes, aquí están 40,000 quetzales, le dan un cheque por 40,000 quetzales y le informan al juez y le dicen, mire señor juez, hemos cumplido con el fallo, aquí está nuevamente la prueba de que él fue reinstalado en el mismo puesto, aquí está el cheque que se le pagó, ya lo cobró el trabajador. Y entonces el trabajador va a presentarle al juez un escrito en el que le haga ver, mire, a mí solo me pagaron salarios, pero resulta que en esos 10 meses, pues a mí me tendrían que haber pagado, hablemos por ejemplo un aguinaldo, digamos que haya coincidido la fecha ahí con el pago de los demás trabajadores de aguinaldo. Entonces el patrono, cuando el juez le requiera esa información, lo que le va a decir, no, es que usted lo que me dijo fue que yo le pagara salarios, y eso fue lo que le pagué, y usted no se puede apartar de su fallo, ¿verdad? Entonces el juez ahí va a tener que asumir una decisión que para mí debería de ser interpretativa, sí, cuando se pretenda apartarse en forma irrazonable o arbitraria del fallo, ¿verdad? Porque básicamente una reinstalación lo que infiere es que la relación laboral debía continuar exactamente como si nada hubiera pasado. Por ende, al estar incorporado el trabajador a su puesto de trabajo, pues debía haber gozado también de lo que nosotros le llamamos prestaciones laborales, ¿verdad? Que ya indiqué que para mí es salario. Por ejemplificar algunas cuestiones, ¿verdad? Obviamente la base principal es que la contradicción a un fallo que se encuentra firme no debería de darse, ¿verdad? Pero pues obviamente sería atender, sería más perjudicial en algunos casos atender a la literalidad del fallo o a la omisión del fallo que al fallo mismo, ¿verdad? O sea, a lo que en la realidad se debía interpretar en el caso en concreto y que no pudo vislumbrarse en la sentencia. El principio de cosa juzgada. Ok, como ya indiqué algo de las ejecuciones fraudulentas o simuladas, pues vamos a pasar a otro principio, que es el de diligencia debida de parte del órgano jurisdiccional, porque ya dijimos que la ejecución pues obviamente solo tiene cabida en el órgano jurisdiccional. Y este principio de diligencia debida se refiere a no posponer más allá de lo debido la ejecución del fallo. Las manifestaciones de este principio pues las encontramos, por ejemplo, en que no se permite la vía recursiva, digamos, en fase ejecutiva, ¿verdad? En el 426 y 427 pues dice, contra la liquidación no cabrá más recurso que el de rectificación. Y el 427 dice, en los procedimientos ejecutivos laborales no cabrá recurso alguno, salvo el expresamente previsto en este título. Esa sería una de las manifestaciones, y la otra pues es tomar las medidas atinentes a asegurar el cumplimiento del fallo, es decir, por ejemplo, medidas de embargos y los apremios, ¿verdad? Que sabemos que conforme a la ley del organismo judicial, pues estos están previstos precisamente para que las partes o las personas acaten las resoluciones judiciales. Por ejemplo, el 426, que es un artículo bien extenso, ¿verdad? Si dentro del tercero día de notificada la liquidación el obligado no hiciera efectivo el pago, el juez ordenará que se le requiera al efecto. Es decir, no se necesita gestión previa para ello. Así como tampoco se necesita gestión previa para emitir el auto de liquidación, ¿verdad? Si es que fuera procedente. Ok, tenemos otro principio, el de ampliación de la legitimación, que creo yo que este también responde al principio constitucional o a la garantía constitucional de justicia y seguridad jurídica, ¿verdad?
y es que bueno, este principio se requiere es que lo que ilustra es que se debe dar intervención a todo aquel que tenga derechos e intereses afectados por una sentencia, aun y cuando no hubieran podido ser partes. Acá de lo que hablamos son de tercerías, ¿verdad? Es decir, un tercero pues pudo no haberse enterado, digamos, del litigio, del pleito, porque ninguna de las partes lo informó ni a la judicatura, ¿verdad? Y obviamente él podría tener un derecho del cual él pudiera considerar que se podría ver afectado con la ejecución que se esté llevando a cabo, ¿verdad? Tenemos entonces las excluyentes de dominio, por ejemplo, ¿verdad? Que deberían ser dilucidadas también dentro del procedimiento ejecutivo. Por ejemplo, aquí tenemos una norma muy interesante en el artículo 417 del Código de Trabajo que se relaciona con las faltas laborales, ¿verdad? Y dice: queda salvo el derecho de aquellos a quienes les corresponda exigir el cumplimiento de una obligación reconocida en la ley, iniciar el procedimiento respectivo. Es decir, aparte, digamos, de la ejecución, bueno, ya dijimos, en faltas laborales, pues obviamente el órgano administrativo impone la multa, pero ellos no pueden ejecutarla, ¿verdad? Es decir, en caso de que el multado no pague, pues ellos deberán iniciar la acción ejecutiva, ¿sí? Pero aparte de la acción ejecutiva que pueda realizar la Inspección General de Trabajo, porque el tema aquí es, hagamos de cuenta que la multa se impuso porque el patrono no pagó bono 14 a los trabajadores. Son 100 trabajadores, digamos, y se les impuso 50,000 quetzales de multa, por poner algo. Entonces, si no tuviéramos normas como esta, pues el patrono diría: bueno, pues yo le pago 50,000 y me ahorro, 150,000 de aguinaldo, de bono 14 de todos esos trabajadores, ¿verdad? Pero no es así. Los trabajadores podrían también llegar y decir: mire, acá solo se impuso la multa, pero a nosotros nos siguen sin pagar el bono 14, ¿verdad? Que interpretaría yo que eso es lo que está tratando de tutelar la norma, ¿verdad? Ok, tenemos la norma del 426 del Código de Trabajo, que, como ya dije, es muy extensa y abarca muchos casos. Y digamos, en principio dice: para el cobro de toda clase de prestaciones. Y acá lo subrayado es tal vez lo que yo estimo relevante, porque dice: reconocidas en la secuela del juicio. Es decir, acá lo que hablamos es de los allanamientos, por ejemplo, que el Código de Trabajo establece en el 340, que en el caso de aceptación, que es el allanamiento, ¿verdad? En todo o en parte, pues se deberá proceder por vía ejecutiva sin que el juez, sin que sea necesario que el juez emita sentencia, ¿verdad? Estamos hablando de confesión judicial, por ejemplo, que también establece las mismas consecuencias. Estamos hablando de convenios que pudieran haberse, a los que se hubiera podido arribar, digamos, en la fase del juicio, ¿sí? Y después dice: o en sentencia firme de los tribunales de trabajo y previsión social. Fíjense que en laboral pues tenemos un problema, que no tenemos un catálogo de títulos ejecutivos, ¿verdad? Porque pareciera ser que digamos, de la norma del 426, digamos, un convenio extrajudicial no tendría carácter ejecutivo, ¿verdad? Hagamos de cuenta, o por ejemplo un convenio que se hubiera suscrito ante la Inspección General de Trabajo, ¿sí? Porque esas no serían prestaciones reconocidas ni en la secuela del juicio ni en sentencia. Pero digamos, yo considero en lo personal que sí podrían ser encuadradas acá, porque dice: así como para el de las demás prestaciones a que se refiere el artículo 101 de este código, que bueno, ese lo que refiere es el privilegio que tienen las prestaciones laborales con relación a cualquier otro tipo
de créditos, ¿verdad? Pero digamos, voy a dar lectura a ese artículo. En la parte principal, ¿verdad? Los créditos por salarios no pagados o las indemnizaciones en dinero a que los trabajadores tengan derecho en concepto de terminación de sus contratos de trabajo gozan en virtud de su carácter alimenticio de los siguientes privilegios. Y después dice, una vez que unos u otras hayan sido reconocidos por los tribunales de trabajo y previsión social. ¿Sí? Entonces, en lo personal, yo consideraría que tal vez ahí podríamos incluir cualquier otro tipo de títulos ejecutivos que una vez reconocidos por el juez de trabajo, o sea, una vez el juez de trabajo les dé esa calidad de título ejecutivo, pues podrían ser cobrados por medio del procedimiento ejecutivo establecido en el artículo 426 del Código de Trabajo. Sí, y entonces pues básicamente lo que dice aquí es que el juez de oficio, pues como ya lo vimos, ¿verdad? Y dentro del plazo de 3 días de notificada la ejecutoria o de aceptada la obligación, practicará la liquidación que corresponda, la que se notificará a las partes. Bueno, por acá más adelante tenemos la norma que establece, porque estos serían los casos en los que no hubiera una cantidad líquida y exigible. Sí, y eso es lo que motivaría el auto de liquidación. Básicamente yo creo que hay ha habido alguna interpretación que no ha sido tal vez la adecuada, porque no todos los casos laborales necesitan un auto de liquidación, ¿sí? Sino solo aquellos que se refieran a prestaciones que no están debidamente establecidas en cantidad dineraria, o que la cantidad dineraria no pueda ser establecida por el juez. En esos casos no se debería de requerir. Tal vez lo vamos a tratar de aclarar un poco acá. Y acá está precisamente, cuando la ejecución se promueva con base en un título ejecutivo, que ya dijimos que no tenemos en el Código de Trabajo un catálogo, pero sí podríamos establecer tal vez algunas características del título ejecutivo, que la primordial sería obviamente tener una cantidad líquida y exigible. Por eso yo siempre digamos en la práctica se dieron muchos casos que los jueces de trabajo o algunos jueces de trabajo emitían las sentencias y de una vez consignaban cuál era la cantidad que se debía de pagar por cada prestación otorgada en sentencia. Y pues muchas salas jurisdiccionales, con base a unas resoluciones proferidas por la Corte de Constitucionalidad, si no mal recuerdo, pues revocaban las cantidades, o sea, no revocaban en sí la prestación otorgada, sino revocaban las cantidades, y básicamente el argumento era que las cantidades se debían establecer en la liquidación, lo cual yo en lo personal considero que no era del todo acertado. ¿Por qué? Porque yo sí creo que ahí hay puntos de derecho que podrían verse afectados, digamos, por alguna de las partes, cuando por ejemplo en la sentencia no se establecía, por ejemplo, el monto salarial, por ejemplo, y digamos el por qué una prestación debía calcularse con X salario o con otro tipo de salario. Porque digamos una cosa distinta es el salario que en promedio requiere, por ejemplo, en los últimos 6 meses para el cálculo de la indemnización, que ahí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Pero por poner un ejemplo, ese salario va a ser para efectos de indemnización. Sin embargo, para efectos del cálculo de prestaciones laborales, pues debería de ser tomado en cuenta los promedios salariales que establece cada una de las prestaciones, ¿verdad? Es decir, el bono 14, el promedio salarial del año que se tuvo en el año en que se va a calcular esa prestación. Sí, que va a ser obviamente distinto al promedio de los últimos 6 meses. No sé, por poner un ejemplo, pero digamos para ir aterrizando en algo, yo no veo
que hay alguna incongruencia o hay alguna violación a procedimientos o a la ley con el hecho de que los jueces incluyan dentro del fallo las cantidades dinerarias a las cuales se le condenó a la persona. Es más, el título ejecutivo por excelencia es una sentencia, ¿verdad? Porque básicamente lo que acontecería ahí es que ese título ejecutivo ya no sería necesario iniciar la ejecución con el auto de liquidación, porque las cantidades ya estarían establecidas en la sentencia. Y por ende, básicamente ahí al adquirir firmeza la sentencia, se tendría que iniciar entonces el requerimiento de pago si a la firmeza de la sentencia en los 3 días no realizó el pago el patrón. Sí, pero no, en lo personal creo yo que es un tanto formalista, podría decir yo. No sé si sería ese el tema, pero es un tanto no riñe, digamos, con las disposiciones del Código de Trabajo que los jueces incluyan dentro del fallo las cantidades dinerarias a las cuales está condenado el patrón. Pero hoy por hoy, pues así se hace, insisto, por disposiciones de la Corte de Constitucionalidad, en cuanto indica de que el cálculo de las prestaciones pues está previsto únicamente para la fase de ejecución, pero el 426 pues establece la posibilidad de que hayan títulos ejecutivos en los cuales pues no se establezca una necesidad de emitir un auto de liquidación. Ok, como ya indiqué, la vía recursiva pues por regla general está limitada en estos casos. Obviamente aquí tenemos algunas excepciones, ¿verdad? Bueno, en términos generales, digamos, en fase ejecutiva solo procedería la rectificación. Algunas excepciones las encontramos, por ejemplo, en reinstalaciones, que por doctrina legal, que más o menos hace como unos 2-3 años quedó en firme esa doctrina legal, si estoy bien informado, pues en reinstalaciones sí se puede acceder a la vía recursiva. Y pues obviamente tendríamos también el caso de la ejecución en el contencioso administrativo laboral, pues sujeta a ciertas cuestiones. Ok, vamos a ver en cuanto a la ejecución de sentencias cuando el demandado es un patrono del sector privado, ya sea por un ordinario de prestaciones o de indemnización, ¿verdad? Que obviamente pues acá lo que se prevé en la fase ejecutiva pues son las medidas que bueno, ya para ese entonces ya no tendrían que ser precautorias, ¿verdad? Que bueno, nosotros entendemos precautorias, creo que en la práctica se han entendido medidas precautorias, bueno, no solo porque así lo dispone el 332, ¿verdad? Pero se ha hecho como que una diferencia entre precautorias, porque todavía no está establecido el derecho como tal, y definitivas, que es cuando ya se ha emitido una sentencia y pues ya se está ejecutando, e incluso pues ya se tiene hasta la cantidad dineraria que se debe pagar, ¿verdad? Para empezar, pues la acreditación de una necesidad de la medida, a mi forma de ver, quedaría descartada a partir de que transcurran 3 días de que esté firme la liquidación y no conste el pago por parte del patrón. Sí, muchas veces se ha interpretado de que es hasta que se le requiere de pago que proceden las medidas, lo que a mi forma de ver no es correcto, porque lo que establece el artículo 426 es que el requerimiento va a tener como finalidad el empezar a compelir al patrono para el pago que él debió hacer dentro de los 3 días que la ley le fija, ¿verdad? Porque el 426 del Código de Trabajo
Dice, si dentro del tercero día de practicado el embargo, el deudor no solventare su obligación por el valor de la deuda, se sacarán a remate los bienes embargados. Es decir, si a los 3 días y voy a leer el otro párrafo, dice, si dentro del tercero día notificada la liquidación o de estar firme la resolución del recurso de rectificación, el obligado no hiciere efectivo el pago, el juez ordenará que se le requiera al efecto. ¿Sí? Entonces, básicamente esos 3 días es el plazo que el juez tiene que el obligado tiene para pagar. ¿Sí? Si no paga, a partir de ese momento, la medida que solicite el actor no tendría por qué estar respaldada, según mi perspectiva, por la necesidad, por la acreditación de la necesidad de la medida, porque ahí ya el proceso per se establece esa necesidad de la medida, porque ya se puede prever que hay una rebeldía, digamos, del obligado al cumplimiento voluntario de la sentencia, y por ende a partir de ahí deberían de proceder todas las medidas. Bueno, aquí insisto, ya no serían precautorias, ¿verdad?, sino que serían todas las medidas atinentes al cumplimiento de la obligación. En cuanto al secuestro de bienes, pues bueno, yo en lo personal lo que he considerado es que el secuestro judicial procede hasta después del remate. Esto porque así lo establece el artículo 426, ¿verdad? Dice si los bienes rematados fueren muebles, salvo el caso indicado del párrafo siguiente, que son los bienes sujetos a registro, ¿verdad? El juez ordenará al depositario o a quien los posea su inmediata entrega a quien corresponda. En caso de desobediencia se ordenará el secuestro judicial. ¿Sí? Que tal vez, digamos, lo que sí sería valedero utilizar sería la figura del depositario, ¿verdad? Si es que lo que se requiere es que algún bien del que se presuma pues corre riesgo, digamos, de ser alzado, pues sea asegurado por medio de un depositario. En cuanto al remate, bueno, aquí tenemos un pequeño inconveniente, porque el Código de Trabajo lo que establece es que no se requieren publicaciones. Solo dice si dentro del tercer día de practicado el embargo el deudor no solventare su obligación por el valor de la deuda, se sacarán a remate los bienes embargados, debiendo tener verificativo en un plazo que no exceda de 10 días, sin necesidad de que se hagan previamente publicaciones, dice. Pero estas se harán a costa del solicitante si una de las partes lo pidiere. El problema es que habría que deslindar, digamos, a qué se refiere la norma con publicaciones, ¿verdad? Es decir, si abarca solo los edictos que se hacían en el diario y en el diario oficial y otros de mayor circulación, que ahora entiendo yo que se hacen ya únicamente por medio del portal electrónico, ¿verdad? O si esto se refiere también a aquellos casos en los que deben fijarse los avisos, digamos, en la sede del tribunal en donde esté ubicado el bien, ¿verdad? En lo personal, yo lo que interpreto es que no requiere nada de eso. Sí, es decir, si hay alguien interesado en que se haga, pues entonces que lo pida. Pero si no se pide, la judicatura no debería estar en obligación de hacerlo. Una interpretación personal, porque por los mismos principios que informan el proceso, ¿verdad? El de sencillez, ¿verdad? Que no tendría por qué requerir formalidades que otros procedimientos sí requieren. Pero obviamente aquí pues sí hay mucha tela que cortar y desde luego pues cada quien
podrá tener una interpretación distinta al respecto de a qué se refiere el Código de Trabajo cuando dice que no se requieren publicaciones. Bueno, el remate de bienes puede ser muebles o inmuebles. La diferencia son aquellos objetos de registro, ¿verdad? Que hay un párrafo específico que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, es el número 7, ¿verdad? Que establece cómo debe proceder el juez en cuanto a bienes que estuvieran sujetos a registro. Sí, que básicamente ahí varía un poco el aspecto únicamente en cuanto al otorgamiento de la escritura traslativa de dominio, ¿verdad? Y en lo demás pues creo que no habría ningún problema. El Código de Trabajo sí establece que los bienes deben fincarse al mejor postor o al ejecutante, que ahí es en donde está el inconveniente de no hacer publicaciones, ¿verdad? Porque si no hay publicaciones, pues ¿qué postor se va a presentar? ¿Verdad? Pero insisto, pues eso ya debería de quedar en interés de las partes. Sí, pero digamos lo que establece la norma es que se deben fincar los bienes al mejor postor o al ejecutante, que ahí tenemos otro problema, ¿verdad? Porque habría que analizar el aspecto de si el tema de la tasación de los bienes pues es aplicable a la materia laboral o no. Es decir, hagamos de cuenta que la liquidación fue por 100,000 quetzales, por ejemplo, y lo que se está rematando es una casa que vale 2 millones, por poner una cuestión así exagerada. Si no hay postores, pues básicamente ese bien se le debe fincar al ejecutante. En este caso sería por los 100,000 quetzales. ¿Sí? El punto acá es que precisamente la tasación, que es un instituto propio del Código Procesal Civil y Mercantil, pues básicamente sí establece un procedimiento para tasar el bien, nombrar valuadores, y pues con base en eso ya se van haciendo las pujas, digamos, o las cantidades por las cuales va a tener verificativo el remate, sí, hasta llegar al monto por el cual se está ejecutando, ¿verdad? Pero la materia laboral, a mi forma de ver, no prevé esa posibilidad, no la prevé. Así que quien estuviera siendo ejecutado en un bien que supere en demasía la cantidad a la que ascendió la liquidación, pues básicamente el consejo sería pues que solicite las publicaciones y vea si va a llegar algún postor para poder obtener por lo menos alguna diferencia en cuanto a la cantidad dineraria a deber, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a bienes que no están sujetos a registro, pues básicamente el juez debe ordenar la entrega inmediata del bien, y pues si está sujeto a registro, como ya indiqué con anterioridad, pues se debe fijar un plazo al ejecutado para que otorgue la traslativa de dominio, que ya todos sabemos de que incluso hasta antes de ese momento procesal los bienes pueden ser rescatados, ¿verdad? Ok, voy ahora con la ejecución en materia colectiva de carácter económico social. Obviamente van a haber casos, digamos, colectivos de carácter jurídico, ¿verdad? Que es un poco difícil abordar caso por caso, ¿verdad? Entonces, por eso estoy dando nada más las pautas generales. Obviamente podrán encontrar ustedes algún caso en el que pues se tendrán que tomar algún otro tipo de medidas. Voy a ejecución de colectivos en materia económico-social. El primer caso, que ya lo había anunciado cuando iniciamos el video, pues es el contenido en el artículo 386. Acá estamos en que el Tribunal de Conciliación, bueno, perdón, antes de eso voy a leer el segundo párrafo del artículo 425 del Código de Trabajo. Dice: las sentencias dictadas por los tribunales de arbitraje deberán ser ejecutadas por el juzgado de la zona económica a que corresponde esos tribunales. Los tribunales de zonas económicas, los juzgados de zonas económicas obviamente ya desaparecieron con la reforma que hubo al Código de Trabajo. Entonces acá debemos, pues obviamente como no hubo reforma sobre este artículo, pues habrá que entender que se refiere al juez de trabajo unipersonal en donde funciona permanentemente ese tribunal de arbitraje. Lamentablemente pues este artículo no abarca los tribunales de conciliación,
Pero pues habría que entender, digamos, que se refiere igualmente, o bueno, así lo interpreto yo, que se refiere igualmente al juez unipersonal. Entonces acá estamos en el artículo 386, está integrado un tribunal de conciliación en la audiencia en la cual se citó a las partes para darles recomendaciones. Sí, esa es la fase en la que nos encontramos en este artículo 386. Entonces dice, si hubiera arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. Es decir, aquí el arreglo pudo haberse dado o porque las partes ya le indicaron al Tribunal de Conciliación, mire, ya solventamos, aquí está por ejemplo el pacto o aquí está el convenio colectivo. Lo suscriben allá ante el Tribunal de Conciliación, o bien porque las partes acepten las recomendaciones del Tribunal de Conciliación. Hagamos de cuenta que era un pliego de peticiones para lograr un convenio colectivo, y el convenio colectivo era únicamente para que se les diera un bono por productividad adicional, por poner un ejemplo, de 100 quetzales. Y resulta que el Tribunal de Conciliación dijo, miren, nosotros lo que les recomendamos es que el bono sea de 50 quetzales y que los trabajadores acepten y lo acepten también el patrón. Entonces, a partir de ese momento pues se suscribe el arreglo y quedan obligados entonces las partes. Ahora, acá viene entonces la ejecución. Cuando dice acá, la rebeldía a cumplir el acuerdo será sancionado con una multa de 500 a 1000 quetzales, tratándose de patronos, y de 10 a 50 quetzales si los renuentes fueran los trabajadores. Eso es una forma de ejecutar. Sí, no dice quién, no dice cómo, sí, pero sí dice qué, ¿verdad? Yo, a mi entender, digamos, es que si el juez en forma unipersonal le informan de que no se cumplió con lo acordado o con la recomendación, con lo suscrito, pues yo en lo personal considero que es el juez unipersonal el que debe imponer la multa, dentro de los parámetros obviamente que ahí se establece. Pero después dice, queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro. Y aquí tenemos otro inconveniente, ¿verdad? Porque recordemos que la huelga o el paro pues deben ser no solo legales, sino también justos e injustos. Eso es lo que en términos generales establece el Código de Trabajo, ¿verdad? Sin embargo, acá ya no podemos hablar de justicia o injusticia, porque básicamente acá ya hay un convenio colectivo o un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Sí, ya no se podrían llevar a cabo los procedimientos de huelga o paro, ¿verdad? Entonces, para mí en lo personal, yo lo que creo es que los trabajadores o el patrono pueden declararse en huelga o en paro respectivamente, sin más. Es decir, decirle al juez, mire, queremos que nos autorice el poder acudir a la huelga porque el patrono no cumplió, o mire, los trabajadores no han cumplido con lo convenido. No veo cómo pudiera el patrono declararse en paro, pero podría darse el caso, ¿sí? No es muy frecuente, pero podría darse el caso. Y precisamente esa sería la medida de presión, digamos, para el cumplimiento obligatorio de lo acordado. Porque acá establece, ¿verdad?, que según corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación. Uno de los requisitos de la huelga legal es haber agotado los procedimientos de conciliación. Entonces, básicamente ahí ya no podríamos hablar de que de que sería una huelga ilegal porque no se acudió al procedimiento de conciliación. Por eso es que yo en lo personal considero que esa huelga o ese paro del que se está refiriendo ese artículo, pues ya no estaría sometido, digamos, al conteo, a la legalidad previa de la huelga, a un tema de turnos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y después dice, siempre que lo haga por las mismas causas que dieron origen a inconformidad. Dicha parte, dice, también puede optar por pedir a los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo. Acá hay otro problema.
Porque hagamos de cuenta que el acuerdo no sea dinerario. Es decir, que pueda ser que digamos el pacto colectivo al cual se sometieron las partes, pues en efecto lleve prestaciones de tipo económico, pero hagamos de cuenta que la prestación es de naturaleza social. Por ejemplo, el patrono se comprometió a poner una guardería, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí habría que analizar realmente si ese puede ser un título ejecutivo sin que tenga aparejada una cantidad líquida o exigible. Podría ser tal vez una obligación de hacer, ¿verdad? Podría ser. Pero la ejecución del acuerdo es bastante complicado, ¿verdad? Cuando no se trate de temas dinerarios. Sí, obviamente si hay un tema dinerario de cantidad líquida y exigible, pues podría ser que sí prosperara la ejecución, ¿verdad? Pero acá tenemos el otro inconveniente, que dice que puede pedir la ejecución del acuerdo a costa de quien haya incumplido o el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente estos determinan. Es decir, puede optar a una o a otra cuestión. Sí, yo en lo personal creo que eso se puede hacer dentro del colectivo o bien por medio del colectivo de carácter jurídico, ¿verdad? Que el colectivo de carácter jurídico ya no estaría sometido a esta disyuntiva, porque básicamente esta norma, si lo quiere hacer dentro del colectivo, o es la ejecución del acuerdo o el pago de daños, pero no deberían de ser las dos. En el colectivo de carácter jurídico, para mí que sí. Ok, ahora vamos a trasladarnos al 406, que acá estamos ya en una fase distinta del colectivo de carácter económico-social, que es el arbitraje. Es decir, aquí ya se superaron los procedimientos de conciliación. Si es obligatorio, pues estamos en esta fase en la que ya se emitió el laudo arbitral, y si fue potestativo, pues incluso ya se superaron los aspectos relacionados con la posibilidad de la huelga legal, ¿verdad? O ilegal, ¿sí? Y básicamente tenemos un fallo similar, ¿verdad? La parte que se niega a cumplir o que incumpla los términos de un fallo arbitral será sancionada con multa de 500 a 2.000 quetzales. Igual tenemos acá una multa, tratándose de patronos, y de 25 a 100 quetzales en el caso de que los infractores fueren trabajadores. Entonces ya aquí queda otra vez, dice, queda salvo el derecho de la parte que ha respetado el laudo para pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social su ejecución. Sí, aquí sí estamos hablando con toda certeza del juez unipersonal con base en lo que establece el artículo 425 del Código de Trabajo. Dice, en lo que fuere posible. Fíjese que aquí tal vez sí fue más sabio el legislador cuando dice en lo que fuere posible, porque como ya indiqué, van a haber algunas otras cuestiones que probablemente no pueden ser ejecutadas dentro de ese colectivo, porque precisamente no se refieren a cantidades dinerarias. ¿Sí? Por eso es en lo que fuere posible. Y aquí sí tiene una I. Y el pago de los daños y perjuicios. O sea, aquí sí establece la posibilidad de que pueden ejecutar las dos cuestiones. ¿Sí? Sin perjuicio de que la multa, pues para mí que esa sí procedería de oficio por el juez. Ok, después dice, dicha parte también puede optar por declararse en huelga o en paro según corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación o arbitraje, que aquí nuevamente estamos hablando de que no podríamos hablar de la huelga legal, digamos, que establece el 243, porque no requiere nuevamente la conciliación, o dicho de otro modo, ya se superó esas etapas, ¿verdad? Entonces básicamente aquí la huelga para mí en lo personal sí podría durar hasta en tanto se cumplan con las disposiciones del laudo arbitral. Ok, bueno, yo creo que esta cuestión de los colectivos es un poco más amplia, digamos, de lo que acá estoy indicando. Pues habrían que ver otro tipo de situaciones, ¿verdad? Pero tal vez en términos generales hacia ahí iría mi interpretación. La acción de ejecución por faltas laborales. Los casos de procedencia tendríamos la decisión administrativa firme, ¿verdad? Es decir, ya no es susceptible de recursos administrativos. Y dice, si el infractor, la Inspección General de Trabajo iniciará el proceso
de ejecución, o sea, promover el cumplimiento de la resolución. O sea, sería el procedimiento de ejecución de resolución conforme al artículo 426. Esto lo establece ahora el artículo 272 del Código de Trabajo. Sí, es decir, el título ejecutivo básicamente va a ser la certificación de la decisión administrativa que haya impuesto la multa y que haga constar de que no hay recurso pendiente administrativo. Y pues el otro caso de procedencia sería la sentencia de lo contencioso administrativo laboral firme, que obviamente haya declarado sin lugar dicha acción. Es decir, no se acogió el contencioso en el sentido de que queda firme la resolución administrativa, ¿verdad? Y por ende, pues al quedar firme en sala jurisdiccional, o ya sea porque no se planteó en algún recurso de apelación, pues entonces eso ya viabiliza la ejecución de las faltas laborales. ¿Qué requisitos se establecerían? Pues la legitimación que tiene la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? Que sigue, digamos, esa intervención sui generis, ¿verdad? Porque obviamente la Inspección General de Trabajo no es una institución que goce de personalidad jurídica propia, pero sí la ley le da legitimación para actuar en estos casos y también en los casos de los ordinarios laborales cuando se dan los presupuestos. Pero también, como ya les había indicado anteriormente en diapositivas anteriores, tienen legitimación las personas a quienes corresponde exigir el cumplimiento de una obligación reconocida en la ley. Les puse el ejemplo a aquellos trabajadores que no les fue pagado el bono 14 y por eso precisamente es que se le impuso la multa al infractor, pues ellos también podrían requerir el cumplimiento de esa obligación. El título pues va a ser la resolución administrativa firme, como ya indiqué, y la propia sentencia del contencioso administrativo laboral que declaró sin lugar dicha acción. El plazo para ejecutar, 3 meses. ¿Sí? Bueno, aquí tal vez hay un inconveniente práctico, ¿verdad? En cuanto a la firmeza de la resolución administrativa y el plazo para la ejecución de 3 meses, es decir, me refiero a cuando la sala notifica a la Inspección General de Trabajo, digamos, por la lentitud con la que los tribunales de trabajo, pues hoy por hoy están notificando, podría darse algún inconveniente ahí, digamos, de que en ese ínterin, ya sea la inspección, pues no esté al tanto de si fue apelado, por ejemplo, el fallo. Hagamos de cuenta de que la inspección no recibió la notificación de la apelación, y entonces dice, bueno, voy a presentar la acción de ejecución, ¿verdad? Y resulta que después de los 3 meses viene la resolución donde el juzgado le notifica que sí fue apelado el fallo, ¿verdad? Y podría pasar lo mismo en sala. ¿Sí? Y también pues el plazo de 20 días que se tiene para plantear el contencioso, que aquí estamos hablando de la vía administrativa, ¿verdad? Hagamos de cuenta que la inspección impuso la multa, plantearon recursos, quedó en firme en sede administrativa la multa, y pues va a llegar el último día del mes 3 y resulta que el inspector o la inspección, mejor dicho, no sabe si plantear la acción ejecutiva, porque podría ser de que el contencioso sí hubiera sido planteado, pero tal vez no esté notificado todavía a la inspección. Entonces ahí hay algunos inconvenientes de carácter práctico, ¿verdad? Bien, el plazo para interponer la acción judicial de ejecución prescribe en 3 meses a partir de que la resolución haya causado estado en sede administrativa o causado firmeza en sede judicial. Sí, bueno, en lo personal yo considero que una sentencia se debe entender ejecutoriada cuando la sala jurisdiccional, si se planteó el recurso de apelación, notifica la sentencia y no se plantea recurso de aclaración y ampliación. Si se le plantea recurso de aclaración y ampliación, pues cuando se notifique el recurso, ya sea que lo rechacen o ya sea la resolución del recurso que declare con o sin lugar la aclaración o la ampliación. A partir de ese momento, a mi forma de ver,
está ejecutoriada la sentencia de conformidad con el artículo 153 literal D de la ley del organismo judicial, porque en materia laboral pues no hay recurso de casación. Por ende, en lo personal considero que no queda firme, digamos, la ejecución no se inicia cuando retorna el proceso al juzgado de primera instancia. El juzgado de primera instancia lo que va a hacer nada más es decir, bueno, ejecútese porque ya está firme, ¿verdad? Sí, pero no es a partir de ese momento en que la sentencia queda ejecutoriada según informa él. ¿Qué incidencias se dan en este tipo de ejecuciones? Dice, si la sentencia desestima la pretensión de quien fuera sancionado en sede administrativa, ésta deberá ordenar el pago de la multa impuesta más los intereses calculados a partir de la fecha en que quede firme la sentencia. Como básicamente se creó este procedimiento, no sé, creo que se siguió, digamos, la misma tónica del Código de Trabajo, que se dejó mucho a la interpretación de los jueces, ¿verdad? Pero básicamente, como acá habría que hacer un cálculo, ya no solo de la multa, sino también de los intereses, esto obliga entonces a una liquidación. Y básicamente esto entonces viabilizaría el recurso de rectificación que establece el 426, que es al que hace referencia el 417 también, ¿verdad? El otro problema es que acá se ha previsto la cuestión de prescripción y la cuestión de incompetencia para la fase ejecutiva. Y el problema es que no se dejó un procedimiento para dirimir este tipo de excepciones, ni en qué momento se van a resolver las mismas. ¿Sí? Entonces, ahí creo yo que hay un problema, pues obviamente, ¿qué posibilidades habrían? Yo en lo personal creo que si son excepciones, les daría el trámite, digamos, por analogía, atendiendo, digamos, a que el Código de Trabajo pues tendría que primar, digamos, sobre las disposiciones de la ley del organismo judicial. Yo le daría el mismo trámite de dar audiencia por 24 horas a la otra parte y emitir un auto en el que se resuelva únicamente las excepciones. Sin embargo, podría alguien también tener el criterio de decir, bueno, como no tiene procedimiento, yo le voy a dar trámite en vía de los incidentes, de conformidad con lo que establece la ley del organismo judicial, aunque creo que ahí se le ha dado una interpretación errónea a los incidentes, ¿verdad? Pero podría ser otra cuestión ahí. Ok. Para agotar la ejecución, entonces, en este tipo de en sanciones a los a los patrones o a los trabajadores, ¿verdad? Por faltas laborales, porque ahí puede darse para cualquiera de los dos, pues debe dar por agotada la ejecución, o sea, por cumplida la resolución, ya sea administrativa o judicial, por el pago de la multa y pago de intereses, y al tener por subsanada la infracción a que dio lugar la sanción, que para eso pues prevé la ley un plazo de 30 días, aunque pues yo ahí tengo la cuestionante, ¿verdad? Porque esa subsanación de la infracción es un requisito de la primera solicitud, ¿verdad? Entonces no sé si en la práctica estará ocasionando algún tipo de problemas. La verdad que no he visto de momento algún caso en concreto, ¿verdad? Pero básicamente uno de los requisitos de admisibilidad del contencioso administrativo era que precisamente se tuviera por subsanada la infracción a la que dio lugar a la infracción, a la sanción, ¿verdad? Ok, en cuanto al incumplimiento a la ejecución, es decir, el patrono, ¿verdad? No, la persona obligada, porque no necesariamente es el patrón, la persona obligada, pues no solo no cumplió en forma voluntaria, sino que todavía sobre eso se opone o hay resistencia a la ejecución que se está llevando a cabo. Sí, pues obviamente lo que tendría que proceder serían los embargos, cualquier tipo de embargo, ¿sí? Podríamos hablar también de algún otro tipo de acciones, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la famosa esta ley de maquilas, ¿verdad? Que se conoce así, pues establece un procedimiento, bueno, no establece un procedimiento,
lo que establece es un beneficio, digamos, de exoneración arancelaria para las personas que se someten a esa ley, pero ese beneficio se va a mantener en tanto se cumplan, entre otras obligaciones, las de materia laboral. ¿Sí? Y recordemos que el 364 del Código de Trabajo, digamos en la parte que no fue declarada inconstitucional, ¿verdad? Que también ahí hay bastante tela que cortar, porque lo que se declaró inconstitucional fue una reforma que se había introducido en cuanto a la certificación de lo conducente, pero lo que sí está vigente, digamos, es el segundo párrafo. Dice: cuando de lo actuado en un juicio se desprenda que se ha cometido alguna infracción sancionada por las leyes de trabajo y previsión social o por las leyes comunes, dice. Es decir, el juez de trabajo debe verificar si no hay una ley incluso común que se haya vulnerado, ¿sí?, en cuanto a la sentencia proferida, y en ese caso podría tomar las medidas pertinentes. Digamos, en este caso, informar al Ministerio de Economía si es que hubiera noticia, digamos, de que el obligado pues obtiene beneficios arancelarios, pues informar al Ministerio de Economía que pues hay un incumplimiento o una obligación laboral, para que el Ministerio de Economía pues tome las acciones que estime pertinentes, y pues en su caso podrían perderse esos beneficios arancelarios. Digamos, otro caso sería el de las empresas de seguridad privada que están sometidas al decreto 52-2010, ¿verdad?, que es la ley que regula este tipo de empresas, que establece también como obligación de las empresas de seguridad privada que prestan los servicios de seguridad privada el respeto a derechos laborales, y establecen una sanción para quienes no cumplan eso, una sanción administrativa que incluso les puede cancelar la licencia. Bueno, sí creo que es licencia la que les da la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Entonces, no veo yo que haya exceso, digamos, en el actuar de un juez que pues pudiera certificarlo conducente o informar de estas situaciones, por ejemplo, en estos dos casos. Obviamente también, por ejemplo, a la Inspección General de Trabajo también se le podría informar, porque si no se cumple con la obligación, hablando, ahorita estamos hablando ya otra vez de temas en general, de incumplimientos a la ejecución, ¿verdad? Es decir, abarca de prestaciones, abarca de colectivos y abarca de la ejecución de faltas laborales, pero digamos, en la de prestaciones laborales, si no cumplen con el pago, no obstante haberse ya requerido, etcétera, etcétera, pues igualmente se debe poner en conocimiento de la Inspección General de Trabajo, porque eso sí constituye una falta laboral también. Y por lo tanto, pues el patrono podría enfrentar, aparte de la ejecución que se está llevando a cabo, una multa que le podrían imponer en vía administrativa. ¿Sí? Ahora, como ya vimos que hay casos en los que precisamente en el fallo pues pudiera establecerse multas o ejecutarse multas, mejor dicho, ¿verdad? Aunque digamos en los fallos también podrían imponerse algunas multas. Por ejemplo, en las reinstalaciones se obliga al juez a que en caso de que un patrón no haya despedido sin contar con autorización judicial en un conflicto colectivo, pues aparte de ordenar la reinstalación se le va a imponer una multa al patrón. Podríamos hablar, por ejemplo, del caso de que un patrono, o una parte procesal, un litigante, pues no hubiera exhibido documentos, pues hay una multa a imponer. El código también establece multas para los casos de las nulidades y las incompetencias que son declaradas sin lugar. Y bueno, así podríamos encontrar otro tipo de normativas que sí imponen multas en las vicisitudes procesales. Estas multas igualmente deben ser parte de la ejecución. Y estos dos artículos son bien claves para eso. Dice: los tribunales tienen la obligación
de imponer las multas establecidas en la ley, y si no lo hicieren sus titulares quedarán responsables por su valor. Las partes tienen derecho de gestionar la efectividad de estas sanciones y también debe hacerlo el Ministerio Público. Después dice, en los casos no precisados por la ley, la multa no bajará de 5 ni excederá de 100 quetzales. En laboral creo que no tenemos ninguna norma que no diga cuánto es la ley, cuánto es la multa, perdón. Quien no cubriere la multa en el plazo que se le fije, incurrirá en el delito de desobediencia, sin perjuicio del pago de la multa. Claro, acá habría que analizar, porque habría que analizar si este presupuesto que establece el 186 forma parte del delito de desobediencia. Es decir, si este 186 es una norma penal. Habría que analizar, ¿verdad? Y habría que ver desde la perspectiva penal, digamos, si hay un tema ahí de vulneración al principio de legalidad que es la columna vertebral, creo yo, del proceso penal, ¿verdad? Pero digamos, aquí lo que sí hay es, si alguien, digamos, es distinta la ejecución de prestaciones laborales o de alguna otra cuestión de carácter laboral, es distinto cómo se ejecuta a cómo se ejecuta la multa. ¿Sí? Y ahorita que abarquemos el tema de la certificación de lo conducente, tal vez voy a tratar de dejar más en claro esto, ¿verdad? Porque sí considero de que las multas, en cualquier caso, si no se cumple con su pago en el plazo que el juez fije, el juez sí debe certificar lo conducente por desobediencia cuando se trata de multas, indistintamente de la naturaleza jurídica de la persona obligada, con base en este artículo 186 de la ley del organismo judicial. Todos sabemos que los apercibimientos, los apremios, ¿verdad?, están contemplados en la ley del organismo judicial de manera generalizada. Bueno, tenemos aquí el artículo 1 de esa ley, ¿verdad?, que son normas generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico. Después nos dice qué es o cuáles podrían ser los apremios, ¿verdad? Que los apremios podrían ser apercibimiento, multa o conducción. En el caso de laboral, como ya indiqué, por lo general las multas sí las fija el Código de Trabajo. Es decir, no, por lo menos yo no he visto hasta ahorita un caso laboral en el que se hubiera impuesto una multa no con base en normas laborales, sino con base en la ley del organismo judicial. Conducciones personales únicamente tenemos en la de los conflictos colectivos de carácter económico social, cuando los delegados las personas que fueron delegadas para negociar pues no comparecen. Ahí sí se establece una conducción personal de estas personas, valga la redundancia, es el único caso que recuerdo yo, y por lo general entonces en materia laboral donde lo que más vamos a encontrar son apercibimientos. Sí, y pues obviamente aquí dice salvo cuando la ley disponga otra cosa, ¿verdad? O sea, si la ley específica dispone otra situación, otra forma de actuar del juez, pues el juez debe atender a la norma especial. Después dice, las medidas coercitivas se impondrán por los tribunales para que sean obedecidas sus resoluciones a las personas que han rehusado cumplirlas en los plazos correspondientes, a excepción del apercibimiento que se impondrá desde la primera resolución que establezca el mandato del juez. El juez debe señalar plazo cuando la ley no lo disponga expresamente, que es lo que establece el 49. Y el 426 dice, si dentro del tercero día de notificada la liquidación, el obligado no hiciera efectivo el pago, el juez ordenará que se le requiera al efecto. Es decir, aquí tenemos un plazo, no habría necesidad de señalar otro. El problema que tenemos es que, digamos, los apercibimientos en fase ejecutiva solo podrían hacerse si la ley no dispone otra cosa. En el 426 la ley sí dispone qué es lo que debe hacerse, y es el embargo de los bienes. O sea, requerir de pago y ordenar el embargo de bienes si fuera procedente, o si no hubieran bienes embargados con anterioridad. Por ende, en términos generales, digamos,
cuando se trata de patronos de la iniciativa privada, yo no tendría por qué hacer, o el juez no tendría por qué hacer ningún apercibimiento distinto al que el 426 estipula, que tal vez ahorita va a ir al aspecto de este tema que hoy por hoy sigue causando un poco de polémica. ¿Puede certificarse a un juzgado del orden penal? Precisamente cuando hacía alusión yo al artículo 364 del Código de Trabajo, indiqué de que pues había una parte que se había declarado inconstitucional, ¿sí? Que era la que facultaba, bueno, no la que facultaba, sino la que indicaba con claridad que podía certificarse lo conducente a un juzgado del orden penal en casos de incumplimiento de sentencias laborales. Básicamente, hoy por hoy hay 3 ya fallos continuos que constituyen doctrina legal desde mi forma de ver, porque son continuos y no he encontrado yo algún otro que se oponga al razonamiento que hace la Corte de Constitucionalidad. Y básicamente la Corte lo que dice en esos fallos es que no es posible que un juez de trabajo certifique lo conducente ante el incumplimiento de un fallo de naturaleza laboral. Cuando pues lo que se establece en el fallo pues es una obligación de carácter pecuniario. Yo aquí resumí las 3 cuestiones que considero yo que son las que en esencia la Corte de Constitucionalidad hace ver, digamos, para concluir que está esa imposibilidad. Dice: los órganos de la jurisdicción de trabajo no cuentan desde entonces, o sea, desde la inconstitucionalidad a la que me he referido, con una base jurídica vigente que los faculte expresamente para considerar punible la omisión de hacer efectivo el pago ordenado en sentencia. A ver, yo he de decir de que estoy de acuerdo en que los casos, cuando se trata de patronos de la iniciativa privada, que se niegan a pagar voluntariamente lo ordenado en la sentencia, o incumplen, digamos, con el requerimiento de pago, o sea, incumplen con el procedimiento ejecutivo, por llamarlo de alguna manera, yo estoy de acuerdo en que no se les puede certificar lo conducente, pero no estoy de acuerdo con los razonamientos que hace la Corte. Con eso es lo que yo no concuerdo. Primero, porque, digamos, el artículo 364, en la parte que fue declarada inconstitucional, no era la única norma, y ahorita lo vamos a ver tal vez más detenidamente, no era la única norma que facultaba a los jueces para certificar lo conducente. Es distinto la certificación de lo conducente y la punibilidad de la omisión de hacer efectivo el pago ordenado en sentencia. Yo considero en lo personal que son cuestiones distintas. Ahorita voy a tratar de abordarlo. Después dice la Corte en esos fallos que podría existir una potencial colisión con el precepto establecido en el artículo 17 constitucional, ¿verdad? Que preceptúa que no hay prisión por deuda. Tampoco considero yo acertado este razonamiento, porque el 101 constitucional establece que las prestaciones laborales y las indemnizaciones tienen carácter alimenticio, o sea, no es una simple deuda, digamos, que entiendo yo que es a la que se refiere el artículo 17 constitucional. Recordemos que el trabajador ya prestó sus servicios, prácticamente ahí hay hasta una cuestión probablemente de otro tipo, pero no es deuda. Realmente, en lo personal, no considero que sea una deuda. Que tal vez el problema toral es que no hay un tipo penal que estipule, digamos, así como lo hace el artículo que tutela las pensiones alimenticias, ¿verdad? Porque ahí sí tenemos una norma que estipula que es punible, digamos, el no pagar las pensiones alimenticias, que tendríamos que contar tal vez en la materia laboral con una norma similar, ¿verdad? Pero habría que analizarla desde la óptica también penal.
y básicamente del principio de legalidad, ¿verdad? Pero en lo personal yo considero que las prestaciones laborales y las indemnizaciones no son simples deudas, aunque claro, la Corte no dijo con claridad de que sí había una colisión, que habría una potencial colisión. Eso sí he de indicarlo, que tal vez se guardaron un poco, digamos, en decir, bueno, ya cuando tengamos otro caso en concreto, pues vamos a analizar si realmente hay colisión o no entre una posible certificación de lo conducente con el artículo 17 constitucional en cuanto a que no hay prisión por deuda. Y pues establece también la Corte, que esta es la parte pues que yo creo que sí es razonable, que la no certificación de lo, o mejor dicho, la certificación de lo conducente sí puede darse cuando las obligaciones no son de carácter pecuniario. Es decir, por ejemplo, el caso de una reinstalación, ¿verdad? Una reinstalación sí podría conllevar la certificación de lo conducente porque no es de carácter pecuniario, y según el análisis de la Corte, pues aquí no podría encuadrar, digamos, en que hay una deuda de por medio, ¿verdad? Sino que hay un derecho garantizado en la sentencia. Sí, digamos, esa es la doctrina que hoy por hoy está surtiendo efectos jurídicos al tenor, obviamente, del artículo 43 de la Ley de Amparo. Ahora, para mí en lo personal, la certificación de lo conducente no es una facultad, no es una potestad del juez, sino es una obligación. Y la obligación emana de la posibilidad que el juez considere que se hubieran cometido ilícitos penales, que eso es distinto, digamos, a una facultad, porque una facultad es si el juez, lo voy a poner así en un término tal vez un poco parco, si el juez quiere o no, ¿sí? Esa es una facultad. Sí, por eso es que no coincido, digamos, con el razonamiento que hizo la Corte de Constitucionalidad, porque lo que genera es una obligación del juez ante una posibilidad de que se hubieran cometido ilícitos penales. Es decir, el juez solo va a dar una noticia a los órganos encargados de la persecución penal, y serán ellos los que determinen si hubo o no efectivamente la comisión de un delito, y bueno, todos los presupuestos que establece el 5 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Que tal vez los penalistas en ese sentido pues podrán hacer un mejor análisis que mi persona, pero esa obligación deviene del 298 del Código Procesal Penal y del propio Código Penal, que establece el delito de omisión de denuncia. Es decir, el juez no puede simple y sencillamente guardarse lo que en autos consta y decir, no, y si yo quiero certifico y si no, no puede ser así, sino que con la posibilidad de que pudiera cometerse un ilícito, el juez debe dar noticia de ello, y esto se constituye una obligación. Caso contrario, pues el juez mismo estaría ante un delito de omisión de denuncia. Ahora, el contrapeso a esto, ¿sí?, a esta obligación, es el principio de legalidad al que debe estar ceñido el apercibimiento, porque recordemos que el 183 de la Ley del Organismo Judicial pues también establece consecuencias jurídicas ante apercibimientos ilegales, ¿sí? O mejor dicho, ante la ejecución de apercibimientos ilegales. Pero en lo personal no considero yo que un juez que certifica lo conducente por considerar que pudiera darse la posibilidad de que se hubiera cometido algún ilícito pudiera estar en la ejecución de un apercibimiento ilegal, ¿sí? Porque ese es solo el cumplimiento de una obligación, y es más, como ya indiqué, el juez laboral no puede, bueno, no es ni siquiera la autoridad competente para decir si eso es delito o no, ¿verdad? Sino que él lo único que está haciendo ver a las autoridades de competencia penal es, miren, aquí pasó esto, ustedes determinen si es delictivo o no, ¿sí? Ahora, ¿en qué delito se podría encuadrar, digamos, una omisión al cumplimiento de la sentencia? Por lo general siempre se ha hablado del delito de desobediencia.
Recordemos que el delito de desobediencia hay de dos tipos. No sé si estaré diciéndolo bien técnicamente, pero digamos, hay desobediencia establecida para los particulares y hay un delito de desobediencia establecido para los funcionarios o empleados públicos. Y tal vez quiero recalcar acá que el principio de legalidad en materia penal ese sí es el de mayor rigor, creo yo, en esa materia, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos nosotros dar cabida a unas interpretaciones, digamos, abiertas en cuanto a los tipos penales, ¿verdad? Porque obviamente esa interpretación sí debe ser total y absolutamente restrictiva o en la mayor medida restrictivamente, ¿verdad? Porque podría dar lugar al quebrantamiento de ese principio de legalidad. Ahora dice, el 414 es el de desobediencia a particulares. Y básicamente, bueno, el verbo es la desobediencia propiamente, ¿verdad? Pero ¿a qué se va a desobedecer? A la orden de un funcionario, autoridad o agente de autoridad dictada en el ejercicio legítimo de sus atribuciones. Podría tal vez interpretarse que esa orden es el requerimiento que se pudo haber hecho por el juez. Yo, en lo personal, no considero que sea así, porque básicamente el juez lo que está haciendo es ejecutar una sentencia. Y la ejecución de sentencias, el incumplimiento, mejor dicho, a una sentencia no conlleva sanciones de naturaleza penal, según mi perspectiva. No conlleva sanciones de naturaleza penal. Y la razón de ello es que cada procedimiento establece la forma en que una sentencia va o debe ser cumplida. Sí, pues esa es la razón de ser de las medidas de embargo, la ejecución, el remate, el secuestro, depositario, todo lo que ustedes pueden ver en cualquier tipo de procedimientos que faculta a los jueces para la ejecución. Y esa es la razón de ser que, según yo, este tipo penal no establece, como sí lo hace, el incumplimiento de una sentencia con una pena para los particulares. Sí, de hecho, si ustedes se dan cuenta, en un cotejo del 414 y del 420 que establece la desobediencia para funcionarios o empleados, acá sí se refiere a sentencias, resoluciones u órdenes. Es decir, que para la materia penal, las sentencias y las resoluciones, su incumplimiento debe hacerse por otros medios que no sean la vía penal, según mi punto de vista. Por ende, en lo personal, yo considero de que un patrono que se niega a pagar prestaciones o indemnizaciones establecidas en sentencia, pues únicamente da lugar a la vía ejecutiva y a otras consecuencias que pudieran derivarse, como ya indiqué, certificaciones a la Inspección General de Trabajo, al Ministerio de Economía, a la Dirección General de Servicios de Seguridad, por ejemplo, incluso al propio Seguro Social. Pero no habilitaría la posibilidad de que esa acción constituya un delito. Ahora, si me preguntan si debería existir un delito, yo considero que sí, ¿verdad? Así como ya indiqué que está previsto para el delito de negación de asistencia económica, por la sencilla razón de que el artículo 101 del Código de Trabajo sí da a las indemnizaciones y prestaciones laborales un carácter alimenticio, sí les reconoce un carácter alimenticio y por ende debería estar tutelado de la misma manera que las pensiones alimenticias. Pero el hecho de que consideremos, desde luego que ahí habría que ver otras aristas que tenemos que ver desde la perspectiva laboral, digamos los fines de la pena, excusas absolutorias que podrían darse en un determinado momento, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si hay
por ejemplo, una notoria quiebra en el patrono y ese tipo de cuestiones, pues no podría ser solo a rajatablas, pero sí debería existir una norma penal que tutele el derecho laboral, ¿verdad? Que en derecho laboral realmente en el Código Penal no se refleja que esté tutelado. Sí, debería de existir, pero por el principio de legalidad no solo basta que para una persona pueda ser reprochable la conducta, ¿verdad? Sino que la conducta debe estar previamente establecida como punible. Y ese es el problema que yo veo en cuanto a certificar por el delito de desobediencia. Ahora, ese mismo criterio no podría aplicarse a funcionarios o empleados públicos, ¿verdad? Porque aquí sí el funcionario sí no puede simple y sencillamente hacerse el desentendido cuando se trata de sentencias, resoluciones u órdenes de la autoridad superior. Sí, ahí sí, para mí, claramente un funcionario o empleado público que se niegue, aquí obviamente podría tal vez justificarse. Ahorita voy a ver las otras figuras delictivas que podrían ingresar acá, pero digamos, el funcionario no puede simple y sencillamente desatender la sentencia. Porque aquí sí tenemos una conducta típica, antijurídica y punible, que si no mal recuerdo así se define el delito, ¿verdad? Entonces ahí sí considero en lo personal que cuando se trata de casos del Estado, aun y cuando sean cuestiones de carácter pecuniario, sí no pueden simple y sencillamente desatender. Y hay que recordar, porque yo ya dije, voy a retornar un poquito al tema de la ley del organismo judicial. Aun y cuando dice, salvo cuando la ley disponga otra cosa, que yo ya indiqué que ante el incumplimiento de una sentencia, pues lo que procede es la fase ejecutiva, que digamos prima facie, podríamos nosotros concluir de que es lo que se debe hacer para todos los casos, porque la ejecución se hace con base en el artículo 426, tanto para los casos del Estado como para los casos de la iniciativa privada. Pero el problema que tenemos acá en el caso del Estado es que los bienes estatales no pueden ser objeto de embargo. Entonces, evidentemente no se podría dirigir una acción ejecutiva en la forma que establece el artículo 426 del Código de Trabajo. Sí, que sería otro argumento más que a mi forma de ver da pie a que en caso de que un funcionario o empleado público se niegue a cumplir una sentencia, desde luego sin una justificación, porque obviamente sí podrían haber justificaciones, por ejemplo, ese plazo de los 3 días, en la realidad es imposible cumplirlo porque la autoridad tendría por obligación legal también que esperar la firmeza del fallo y los mismos trámites administrativos pues impedirían el cumplimiento de los 3 días que establece el Código de Trabajo para cumplir con la obligación. Eso sí es entendible. Pero no puede ser que con base en eso pues simple y sencillamente se desobedezca. Sino que lo que debería hacer el funcionario es, mire señor juez, nos es imposible cumplir, pero nosotros empezamos ya con el trámite administrativo. Ese sería el mundo ideal. Y no esperar hasta que se le requiera, porque ya cuando se le requiere es porque no voluntariamente no se materializó alguna voluntad del obligado a cumplir con la sentencia judicial. Ok, eso por un lado. Por otro lado, tenemos aquí con claridad establecidos 2 delitos que a mi forma de ver, cuando se trata de obligaciones pecuniarias que debe cumplir el Estado de Guatemala, deben ser tenidos en consideración. El artículo 419 que habla del incumplimiento de deberes, que dice el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función o cargo será sancionado con prisión. Ok, ¿cuál sería la omisión o el rehusamiento a hacer o el retardo? Sería pues simple y sencillamente el que el 74 bis de la ley del presupuesto establece. ¿Sí? Esta ley, esta reforma que se introdujo, porque antes este artículo estaba nada más integrado en cada decreto que aprobaban el presupuesto estatal anual,
pero ahora está ya establecido dentro de la ley propiamente. Fíjense que fue dirigido primordialmente al pago de indemnizaciones y prestaciones que solo en laboral podría haber. Bueno, podríamos tal vez hablar de alguna indemnización de otro tipo, ¿verdad? Pero prestaciones y solo laborales. ¿Sí? Pero básicamente, este artículo conlleva una obligación para el funcionario. Dice que está obligado a solventar a la instancia correspondiente con carácter urgente el pago correspondiente con los créditos que le sean aprobados en su respectivo presupuesto. Es decir, en el caso de indemnizaciones y prestaciones, o cualquier otra obligación de exigible por vía ejecutiva, debe ser atendido con carácter de urgencia. Si no se atiende con carácter de urgencia, no solo se estaría incumpliendo, o mejor dicho, se estaría incurriendo en el delito de desobediencia porque se está incumpliendo con la sentencia, sino que además podría estar cayendo en el incumplimiento de deberes. Pero más allá de ello, en un posible delito de incumplimiento de pago. Este delito de incumplimiento de pago es un tanto especial porque no está dentro de los delitos que digamos están dirigidos específicamente para funcionarios, sino que está dentro de los delitos de malversación. Es decir, se le está dando un uso inadecuado a los fondos públicos. Y este artículo 448 dice: el funcionario o empleado público que teniendo fondos expeditos demorare injustificadamente un pago ordinario u ordenado por autoridad competente será sancionado con multa. Incluso por ahí tiene otros presupuestos más adelante, si no mal recuerdo. Pero digamos, acá tenemos 3 normas en las cuales podría incurrir o que podría violentar o adecuar el actuar el funcionario, y que son de carácter penal, ¿verdad? Lo que a mi forma de ver sí convalidaría la posibilidad de que un juez de trabajo pudiera certificarlo conducente cuando es un funcionario el obligado al pago, aun y cuando sea solo cuestiones de carácter pecuniario. Sí, porque este artículo es totalmente de cuestiones de carácter pecuniario, no de otra naturaleza, porque este sí se refiere precisamente a un pago. Acá tal vez de la desobediencia pues podría tal vez aludirse a que son cuestiones de otro tipo, pero este incumplimiento de pago del artículo 448 definitiva y absolutamente es de pagos de cualquier naturaleza ordenados por autoridad competente. ¿Sí? Y como ya indiqué, el actuar debe ceñirse al artículo 74 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto. Aquí establece básicamente 2 formas de actuar. Una, si se tienen los fondos, debe pagarse. Si no se paga, está incurriendo en el delito de incumplimiento de pago. Podría ser en concurrencia. Se me olvidó cuál es la figura penal del cuando hay más de 2 o más delitos, pero podría ser también incumplimiento de deberes y podría encontrarse también en desobediencia cuando se tienen los fondos y no se quiere pagar. ¿Sí? Ahora, si no se tienen los fondos, también establece el 74 bis en los que no se hubiera previsto el cumplimiento del pago de la obligación exigible, porque sí es entendible que el Estado se rige por partidas presupuestarias y obviamente esas partidas presupuestarias tienen un destino específico, ¿verdad? Entonces podría encontrarse el caso en el que la previsión presupuestaria pues no se hubiera tenido, porque tal vez precisamente se pensó que se iba a ganar el caso, o se pensó tal vez de que no iba a estar ejecutoriada la sentencia para el momento en que se les dio el presupuesto, etcétera, etcétera. Pero si ese caso se diera, el funcionario tiene la obligación de realizar todas las actividades y operaciones que fueren necesarias para efectuar el pago en los plazos fijados por los órganos jurisdiccionales y hasta un máximo de 2 primeros meses del siguiente ejercicio fiscal. Es decir, si no se tienen los fondos, porque tal vez no estaban destinadas las partidas, no había previsión presupuestaria, la obligación del funcionario es hacer todos los trámites pertinentes. Si el funcionario no hizo los trámites pertinentes, pues obviamente ya no está incurriendo en este delito de incumplimiento de pago,
porque él no tenía los fondos expeditos, pero sí podría estarse incurriendo en el delito de incumplimiento de deberes y el propio de desobediencia, entre otros, porque obviamente cada caso pues podría generar un tipo penal distinto. Por ejemplo, en el sector privado, pues un alzamiento de bienes, pues desde luego que debe ser puesto en conocimiento de las autoridades penales, aun y cuando no hubiera una norma que sí está establecida en el 427, pues. Pero por ejemplo, ante una falsedad en una declaración, el juez pues por obligación debe también certificarlo conducente, pues, ¿verdad? Entonces pueden haber casos de casos. Ok. Tengo por acá un fallo que tal vez me pareció un poco atinente, digamos, al tema de la certificación de lo conducente. Dice: no ocasiona agravio la decisión de los tribunales de trabajo y previsión social que, al hacer efectivo el apercibimiento decretado en un juicio ejecutivo, certifica lo conducente a un tribunal del orden penal por no haber realizado las gestiones necesarias para dar efectivo cumplimiento a un pacto colectivo de condiciones de trabajo, que es más o menos lo que trataba yo de indicarles, de que si el Estado de Guatemala no tiene la previsión presupuestaria, pues debe realizar las gestiones. Si no se hacen las gestiones, pues entonces podría estar incurriendo en el delito. Es evidente que la certificación de lo conducente no es consecuencia del impago de una deuda, como lo manifiesta el Instituto Amparista, sino que es consecuencia de no haber realizado las gestiones ordenadas por el juez correspondientes, circunstancia que no colisiona con la tesis sostenida por esta Corte en reiteradas oportunidades respecto a la imposibilidad de certificar lo conducente contra el patrono que no ha cumplido con el pago de las prestaciones adeudadas a un trabajador, en virtud de que se trata de circunstancias totalmente distintas, debido a que, como se afirmó, la primera consiste en la omisión de realizar las gestiones necesarias para dar efectivo cumplimiento a las obligaciones contraídas en un pacto colectivo de condiciones de trabajo, y la segunda versa sobre una deuda líquida, exigible y de monto establecido que un empleador debe a un trabajador por la finalización de la relación laboral, motivo por el que no es aplicable la jurisprudencia aludida. Esta Corte ha sostenido el criterio que no es posible certificar lo conducente contra el empleador que no ha cumplido con el pago de prestaciones a que fue condenado en sentencias tales y tales, ¿verdad? Que básicamente son las que, o son algunas de las que trasladé. No, bueno, estas creo que son otras, pero básicamente llevan la misma argumentación, y pues básicamente lo que dice es que esa doctrina no es aplicable a todos los casos, ¿verdad? Pueden haber casos en los que, como en este que se ha indicado acá, el asunto de la certificación no fue porque no se pagara, sino porque no se hicieron las gestiones necesarias para cumplir con el pago. Bien, eso es todo lo que quería compartir. Espero de verdad que pueda ser de utilidad, y como siempre los invito a que me puedan generar las dudas que pudieran tener, o las observaciones, porque desde luego no se espera de que estén de acuerdo absolutamente en todo lo que uno expone acá, pero pues considero que debería ser importante tomar en consideración estas cuestiones, ¿verdad? Y pues si se hacen las críticas correspondientes, pues también sería saludable para revisar, digamos, si no hay algún tipo o algún otro análisis que debería ser tomado en cuenta en cuanto a estos temas. Bendiciones para todos.